Hola amigos de Scenery Planet. Nuestras aventuras a lo largo de toda la esfera humana hoy nos traen de vuelta a las exuberantes junglas de Paradiso para presentaros esta masiva colección de escenografía que representa un complejo de investigación abandonado en circunstancias misteriosas y que está siendo rápidamente invadido por el agresivo ecosistema de este planeta. Esta colección se ha desarrollado para resultar adecuada también para otros sistemas de juego y nos va a permitir, por ejemplo, representar zonas selváticas del 41º milenio con todo lujo de detalles. Como muchos de vosotros recordaréis, este no es el primer encargo de esta temática que realizamos. En este caso en particular, el cliente ha decidido tomar como referencia uno de nuestros proyectos anteriores y, aun partiendo del mismo concepto, esta colección se ha desarrollado desde un punto de vista diferente, por lo que el resultado final es único, se adapta a sus preferencias y necesidades y la experiencia de juego va a ser completamente diferente. Tenemos muchas cosas que contar a lo largo de este reportaje, un conjunto de estas características pone a vuestro alcance muchísimas posibilidades, así que si os parece, vamos a verlo en profundidad. Para las colecciones de escenografía especialmente extensas o voluminosas como esta que nos ocupa, la mesa del comedor o las típicas borriquetas plegables pueden no resultar del todo adecuadas, ya sea por razones prácticas o simplemente de estabilidad. En este caso en particular, el cliente dispone de una sala de juegos permanente y necesitaba, por una parte, una estructura de soporte también permanente para su mesa de juego y por otra, una solución de almacenaje tanto para los módulos de la misma como para los diferentes elementos móviles que componen la colección. Así que hemos diseñado y fabricado a medida este mueble especial que satisface ambas necesidades. Tenemos una estructura lisa de 1,30 x 1,30 perfectamente estable, ideal para nuestras partidas más pequeñas, juegos de escaramuzas, etc., así como para otro tipo de juegos de tablero, juegos de cartas y demás. Esta estructura incorpora en los laterales estos tableros abatibles que nos van a permitir ampliar la mesa. Vamos a verlo. Simplemente levantamos los tableros, abrimos estos cartabones de soporte, tenemos dos en cada lado. La parte inferior de los tableros incorpora unos topes de seguridad que impiden que los cartabones se cierren involuntariamente una vez abiertos. Vamos a abrir el otro lado para que lo veáis. Levantamos el tablero y abrimos los dos cartabones de soporte. De manera que, como podéis ver, sin ayuda, sin esfuerzo y en un instante, podemos duplicar la superficie disponible. Hemos pasado de 1,30 x 1,30 a 2,40 x 1,30. Esto resulta ideal tanto para nuestras partidas más grandes, como decíamos, como si queremos disponer de espacio adicional a ambos lados de la mesa para colocar libros de reglas, miniaturas y demás. Volver a la configuración inicial es igual de sencillo. Plegamos los cartabones, levantando un poquito para salvar los topes de seguridad. Vamos a cerrar el otro lado. De manera que después de la partida, o cuando no necesitamos tanto espacio, el mueble ocupa una superficie mucho menor. Bien, como veis, en ambos lados hemos incorporado bisagras de piano. Son muy resistentes y aportan rigidez adicional al cubrir toda la longitud de la pieza. También en los soportes, en los cartabones de soporte. Todos los cantos han sido fresados en redondo para evitar ángulos desagradables o cortantes. Y en este caso, a petición del cliente, tenemos un acabado básico en DM crudo, aunque en función de vuestras preferencias y vuestro presupuesto podemos ofrecer cualquier acabado que tengáis en mente. DMs esmaltados o lacados en colores a elegir, chapados en melaminas en colores o acabados de madera de nuevo a elegir, incluso acabados especiales, metales oxidados, trabajos de orografía personalizados, etc. Por último, el mueble, aunque es voluminoso, es completamente desmontable para que podamos transportarlo, por ejemplo, en caso de una mudanza, etc. En cuanto a la solución de almacenaje, como ya estáis viendo, hemos aprovechado la parte inferior del mueble para incluir estas baldas que nos permiten colocar cómodamente tanto los elementos móviles de la colección como los módulos de la mesa de juego. Vamos a sacar uno para que lo veáis. De manera que podemos tener nuestra escenografía perfectamente organizada y protegida, en una posición óptima
para evitar desperfectos y siempre cerca de nuestra mesa de juego. En el otro lado tenemos otros dos huecos de tamaño mayor para los módulos escénicos especiales que enseguida vamos a ver más de cerca. En definitiva, se trata de una solución sencilla pero eficaz que cubre las necesidades de este cliente en particular. Este tipo de soluciones pueden resultar ideales tanto para los jugadores que disponen de más espacio en casa para disfrutar de sus juegos favoritos, como para locales de clubs o asociaciones de jugadores, tiendas, etc. Recordad que en Scenery Planet podemos diseñar y construir especialmente para vosotros todo tipo de muebles y estructuras auxiliares de soporte que satisfagan cualquier necesidad especial que podáis tener. Este que os mostramos es solo un ejemplo de lo que podemos llegar a ofreceros. Esta mesa de juego consta de estos 4 módulos de 120 por 60 centímetros que nos van a permitir montar hasta 16 configuraciones básicas diferentes, de diferentes tamaños, que vamos a ir viendo a lo largo de este reportaje. Como siempre, los módulos están construidos en tablero de contrachapado de 10 milímetros de espesor, con un bastidor de madera inferior para que sean ligeros pero realmente resistentes. En este caso hemos incorporado estos tacos de fieltro en la parte inferior para evitar desperfectos en la superficie de soporte. Incluyen en los laterales nuestro sistema habitual de ranura y lengüeta para evitar desplazamientos involuntarios una vez encajados, etc. Y los laterales de la mesa, como siempre, están guarnecidos en DM para un acabado liso y sin imperfecciones. A petición del cliente, la temática de esta mesa, el diseño del conjunto, gira en torno a estos dos módulos fijos escénicos especiales. Este tipo de módulos con elementos fijos resultan muy interesantes, ya que permiten abordar el diseño de una manera más conveniente. Las proporciones y el trazado de los edificios pueden ser mucho más realistas e interesantes tanto visualmente como a nivel de juego, y también mucho más exclusivos. Estos dos módulos vamos a ir viéndolos más de cerca. En primer lugar, son bastante complicados de filmar porque tienen un trabajado muy complejo, así que los vamos a ver de uno en uno mientras los comentamos y después vemos cómo combinan con el resto del conjunto. En el primero de los módulos tenemos dos grupos principales de estructuras que originan un trazado asimétrico muy interesante. Voy a levantarlo para que tengáis una visión general para empezar. Y vamos a ir viéndolo muy rápidamente. En esta parte tenemos una estrecha franja de terreno liso que da continuidad con los módulos que vamos a ver más adelante. Los dos grupos de estructuras originan esta amplia avenida central con anchura suficiente para los vehículos más voluminosos, etc. Cada grupo principal de estructuras tiene un seminivel perimetral definido por estos muros bajos, ideales para cubrir a nuestras tropas mientras avanzan, etc., en el que podemos encontrar diferentes elementos muy interesantes. Puertas con diferentes tamaños, ideales para dar movilidad a nuestras miniaturas a diferentes zonas del mismo nivel, atravesando los edificios, o permitirles acceder a los niveles superiores. También tenemos columnas en diferentes puntos, muy prácticas para cubrir nuestro avance, y que en algunas zonas originan estos soportales por los que vamos a poder avanzar sin miedo a las miniaturas que circulen por el nivel inmediatamente superior. En otros puntos tenemos columnas independientes con amplios soportales. También tenemos algunos detalles adicionales muy interesantes para completar el conjunto visualmente, por ejemplo estos cuadros de registro eléctricos y demás. En todos los casos, las diferentes zonas tienen anchura suficiente para permitir circular nuestras miniaturas sin problema, incluso las peanas más grandes, como bípodes o criaturas monstruosas, etc. El primer nivel es muy similar al que ya hemos visto. Tiene anchura suficiente para que nuestras miniaturas circulen sin problemas. Encontramos el mismo tipo de elementos, puertas en diferentes puntos que nos permiten cruzarlo o subir o bajar a los niveles adyacentes, columnas que nos proporcionan cobertura, etc. Por último, en ambos grupos tenemos un nivel de azotea más amplio, más despejado, en el que encontramos trampillas en diferentes puntos para justificar la subida y la bajada de nuestras miniaturas. Por todas partes hemos incluido diferentes elementos para recrear la vegetación que ha invadido la estructura. Como podéis ver, tenemos palmeras en diferentes alturas, diferentes tamaños, diferentes diseños, diferentes acabados de pintura,
para recrear adecuadamente la variedad que se espera en un entorno como este. Como elementos principales de este grupo tenemos estos árboles con tamaños realmente interesantes y diseños muy atractivos, están modelados a mano en masilla epoxi, que han crecido abrazados a los edificios en diferentes puntos y que proporcionan coberturas adicionales para nuestras tropas, especialmente en los niveles superiores, donde el volumen de las copas rompe eficazmente líneas de visión tanto entre azoteas como entre diferentes niveles. Para terminar, vamos a ir girándolo para tener una visión general de las diferentes caras. Esta ya la hemos visto. Laterales bien rematados en DM, lisos sin imperfecciones, etc. Encontramos en este caso estos interesantes soportales con un diseño de columnas que seguro van a ser escenario de tiroteos muy intensos. Como podéis ver, se trata de un diseño completamente asimétrico con elementos clave que se repiten en diferentes configuraciones para dar lugar a un trazado muy interesante, con coherencia visual, pero en ningún caso repetitivo. En el segundo de los módulos fijos hemos vuelto a utilizar los mismos elementos clave que ya hemos visto, aunque combinados de maneras diferentes, para obtener un diseño complementario que resulta realmente interesante, con algunas diferencias importantes que se van a poner de manifiesto sobre todo al combinar los dos módulos, pero vamos a verlo rápidamente por encima. Levantamos para tener una visión general del trazado. Como podéis ver, tenemos zonas más despejadas, el nivel superior presenta edificios de menor tamaño que generan estrechas calles, soportales con columnas, etc. Vamos a ir viendo diferentes vistas de esas calles que incluyen columnas en las que pueden ocultarse nuestras miniaturas, zonas de soportales, de nuevo puertas en diferentes puntos, etc. Más árboles especiales modelados a mano, diferentes puntos con diferentes tamaños, formas muy interesantes, etc. Vamos a ir girándolo de nuevo para que veáis todos los ángulos. De nuevo, laterales perfectamente rematados, en DM, lisos sin imperfecciones. Vamos a darle la vuelta para que tengáis una visión general de la otra cara de este módulo. Avenida central, con continuidad para la del módulo que ya hemos visto. Una zona diferente de soportales. Como veis en este módulo, el nivel superior es bastante diferente, por lo que la experiencia de juego va a variar sensiblemente respecto a la del módulo anterior. Como en el caso anterior, por sí solo este módulo puede ser suficiente para nuestras partidas más pequeñas, juegos de escaramuzas, misiones especiales, etc. Ya hemos visto estos módulos por separado, así que vamos a ver cómo interactúan entre sí. Los encajamos. Y como podéis ver, tenemos una perfecta continuidad, tanto de diseño de las estructuras, como en acabados visuales, zonas de suciedad, etc. Al combinarlos, prolongamos los trazados que ya hemos visto, lo que amplía mucho las posibilidades a nivel de juego. Vamos a verlo desde diferentes ángulos. Podemos ver cómo la avenida central se prolonga. Las zonas que a priori parecían no tener mucho sentido pasan a generar calles muy interesantes. En los niveles superiores encontramos zonas en las que se generan azoteas opuestas, mientras que en otras partes tenemos continuidad, como en este caso. Y en definitiva, obtenemos un diseño mucho más complejo, mucho más atractivo y exclusivo a la hora de jugar. Como podéis ver, el resultado es completamente asimétrico, pero no por ello nos hemos olvidado de la jugabilidad. Esto significa que en función de en qué lateral de la mesa desplieguen nuestras tropas, sus líneas de visión y avance, y por tanto sus tácticas y estrategias, van a ser radicalmente diferentes. Pero hemos procurado mantener una cantidad equilibrada de alturas, coberturas, etc., entre las diferentes zonas, de manera que las partidas puedan ser lo más variadas posible, pero nunca involuntariamente desbalanceadas. Adicionalmente, y buscando la máxima flexibilidad del conjunto, hemos diseñado estos dos módulos fijos de manera que puedan colocarse al contrario. El que estaba aquí ha pasado a este lado y viceversa. Y aún así siguen encajando perfectamente tanto en diseño como en acabados. Esto resulta muy interesante. Como podéis ver,
los edificios, las zonas principales de estructuras se han desplazado hacia los lados de la mesa, ha variado la distancia entre ellos, por tanto han variado las líneas de visión, la forma de jugar, etc. La avenida central, que recorría limpiamente la mesa de lado a lado, se ha convertido en una calle más estrecha y con dos cambios de dirección, lo que va a obligar a nuestros vehículos, que en el caso anterior podían cruzar la mesa y disparar de lado a lado limpiamente, a girar cada vez que quieran avanzar, por lo que van a exponer sus zonas más vulnerables a los tiradores enemigos, etc. y van a ver drásticamente reducido el alcance de sus armas. En definitiva, una configuración alternativa que nos va a ofrecer aún más horas de diversión. Como ya hemos visto, estos dos módulos fijos nos ofrecen un montón de posibilidades a nivel de juego, pero para añadir aún más opciones, variedad y diversión a nuestras partidas, hemos preparado un set triple de elementos auxiliares móviles que además vamos a poder utilizar por separado, como veremos más adelante. Vamos a verlos sobre esta configuración con la avenida central de lado a lado de la mesa mientras los comentamos. En primer lugar tenemos este conjunto de arcos estructurales fabricados íntegramente en DM para no tener problemas, con 4 longitudes diferentes. Estos elementos nos van a permitir conectar entre sí los diferentes niveles elevados, añadiendo aún más posibilidades a la mesa. Las diferentes longitudes nos permiten cubrir la distancia entre azoteas en diferentes puntos y tenemos un número suficiente como para poder incluso colocar dobles o incluso triples puntos de paso. El volumen de estos elementos genera además coberturas adicionales para las miniaturas de infantería cuando las colocamos en las terrazas y altera sensiblemente las líneas de visión respecto a la versión despejada de los módulos. En este proyecto en particular, y según las preferencias del cliente, la parte superior de todos los edificios ofrece una cobertura perimetral, así que como contrapunto, estas pasarelas no ofrecen ningún tipo de cobertura. De manera que si las tropas quieren aprovechar la ventaja que eventualmente puede suponer circular entre los niveles superiores de la mesa, se verán más expuestas al fuego enemigo mientras lo hacen. En segundo lugar, tenemos este conjunto de edificios auxiliares de tamaño reducido que siguen el diseño que ya hemos visto, con puertas, trampillas de acceso en la parte superior, detalles adicionales, etc. y que podemos utilizar como complemento para los edificios fijos, colocándolos en diferentes posiciones según la partida, por ejemplo, para completar espacios grandes e incluso directamente sobre las azoteas más grandes para romper líneas de visión y añadir aún más altura a los edificios fijos, consiguiendo aún más variedad en las configuraciones de nuestra mesa. Para terminar, tenemos un set de jardineras móviles en 2 tamaños diferentes para hacerlas aún más versátiles, en las que la vegetación ha crecido sin control. Encontramos diferentes tipos de plantas y palmeras, incluso un árbol de mayor tamaño en una de ellas, etc. Y de nuevo, vamos a poder utilizarlas en diferentes posiciones según la partida, para romper líneas de visión y modificar el trazado de la mesa. Vamos a colocar algunas para que tengáis una idea más precisa de las posibilidades. Y como veis, tienen un volumen irregular muy interesante que puede ofrecer cobertura total o parcial a las miniaturas de infantería, según donde se sitúen. Y también podemos utilizarlas para dividir las avenidas principales y dificultar el avance o incluso el acceso a los vehículos, etc. Combinando los módulos escénicos fijos con elementos auxiliares móviles bien escogidos, vamos a conseguir una cantidad ingente de posibilidades a nivel de juego. Y como siempre, con los acabados más resistentes y visualmente espectaculares que solo Scenery Planet pone a vuestro alcance. En este encargo en particular, el cliente ha preferido destinar su presupuesto a elementos exclusivos para conseguir un set lo más completo estructuralmente hablando, que puede ampliar por su cuenta con facilidad más adelante con barriles, cajas de suministros y otros accesorios de resina más convencionales. Por otra parte, tenemos estos 2 módulos lisos, terminados con un acabado de terreno arcilloso en diferentes tonos, con parche de césped, etc., adecuados para representar las zonas de jungla que rodean la instalación. Estos módulos se han diseñado para ser utilizados como extremos de la configuración completa con 4 módulos, por lo que ambos presentan un lateral de 1,20 rematado también en DM. Pero podemos utilizarlos por separado para conseguir una mesa de juego de 1,20 x 1,20 completamente despejada, como contrapartida de la configuración que ya hemos visto al utilizar los 2 módulos especiales.
Como siempre, estos módulos encajan perfectamente, vamos a verlo. Tenemos una adecuada continuidad de acabados, tonos de pintura, zonas de césped, etc. Encontramos estas dos isletas de hormigón con un muro perimetral, escaleras en diferentes puntos y demás, que nos van a servir para dar continuidad a los elementos arquitectónicos de los módulos que ya hemos visto y que la transición entre las diferentes zonas no sea demasiado brusca o lineal. Como opción adicional, y aunque esto inicialmente no estaba contemplado, hemos aplicado los acabados de estos módulos, pintura, césped, etc., de manera que puedan combinarse también al contrario. Vamos a verlo. Pasamos este a este lado. Nos quedarían los dos extremos de la mesa en la zona central, pero tendríamos una adecuada continuidad de acabados, pintura, césped, etc. Y las dos isletas centrales pasarían a convertirse en 4 isletas situadas en los extremos de la mesa, con lo que conseguiríamos una posibilidad adicional. Estos 4 módulos que ya hemos visto por separado nos van a permitir montar hasta 16 configuraciones diferentes. Para verlas rápidamente vamos a dejar una cámara fija y os las vamos enseñando. El primer tamaño al que vamos a poder optar es 60 por 1,20 con un solo módulo y tenemos 3 opciones diferentes. Un módulo fijo, o bien otro módulo fijo, o bien un módulo liso. Tenemos 2 módulos lisos en la colección, pero como son muy similares los contamos como uno. Este tamaño más pequeño es ideal para cuando tengamos poco tiempo, nuestras partidas introductorias, etc. El segundo tamaño que vamos a poder montar es 1,20 por 1,20 y vamos a tener 6 configuraciones diferentes. Vamos a verlas. Primera opción, con los 2 módulos lisos y las isletas en los extremos de la mesa. Segunda opción, también con los 2 módulos lisos, pero las isletas en el centro de la mesa. La opción número 3, con varios cambios de dirección en la calle central. La opción número 4 con la avenida central despejada de lado a lado de la mesa. Para la opción número 5 combinaríamos un módulo liso con el primer módulo fijo. Y para la opción número 6 utilizaríamos el otro módulo liso con el otro módulo fijo. Recordad que un conjunto con 4 módulos nos permite además montar 2 mesas simultáneas de 1,20 por 1,20 con las configuraciones que acabamos de ver. Esto resulta especialmente interesante para torneos caseros, reuniones con amigos, etc. El siguiente tamaño que vamos a ver es 1,80 por 1,20 y tenemos 4 configuraciones diferentes. Vamos a verlas. En la primera opción tendríamos el módulo fijo 1 continuado con ambos módulos lisos. La opción número 2 sería la contraria, con el módulo fijo 2 y los 2 módulos lisos. En la opción número 3 utilizaríamos ambos módulos fijos continuándolos con un módulo liso por este lado. Y para la opción número 4 utilizaríamos de nuevo ambos módulos fijos y los extenderíamos con un módulo liso por el lado contrario. Como los módulos fijos tienen un trazado sensiblemente diferente, la experiencia de juego también va a variar en función de cuál de estas 4 configuraciones elijamos para nuestra partida. Por último, para las batallas masivas, apocalípticas, con varios jugadores por bando, etc., tenemos la posibilidad de montar mesas de 2,40 por 1,20 utilizando los 4 módulos y tenemos 4 configuraciones diferentes posibles. Vamos a verlas. En la primera opción combinamos los 2 módulos fijos en un extremo de la mesa y los continuamos con los 2 módulos lisos, de manera que tenemos un terreno despejado frente a la instalación, ideal para representar los primeros momentos de un asedio, etc. La segunda opción también resulta ideal para jugar a lo largo de la mesa. En este caso, extendemos los 2 módulos fijos con los módulos lisos, pero hacia el otro lado. Esto resulta ideal para añadir variedad o, por ejemplo, para representar otras zonas de la línea de batalla de un mismo asedio, etc. En la tercera opción utilizamos los 2 módulos lisos en el centro y los módulos fijos en los extremos de la mesa. Esta es quizás la configuración más convencional y, completándola con elementos auxiliares móviles en esta zona central, podríamos representar combates encarnizados ya en el interior del complejo de edificios. Por último, en la configuración número 4 tenemos una zona central de edificios utilizando los 2 módulos fijos en el centro de la mesa, con espacio a ambos lados con los 2 módulos lisos. Esta configuración puede resultar ideal, por ejemplo,
para representar una defensa desesperada en la que los atacantes reciben refuerzos por ambos flancos con un movimiento de pinza. En total tenemos 16 configuraciones diferentes que abarcan un gran número de posibilidades y que nos van a permitir elegir la que mejor se adapte al desarrollo de nuestra historia o al espíritu de la misión que vayamos a jugar. Recordad que este encargo en particular y sus opciones de modularidad son solo un ejemplo de las soluciones personalizadas que en Scenery Planet ponemos a vuestro alcance. Ninguna colección de escenografía está realmente completa sin un buen número de elementos móviles. Así que para completar esta hemos preparado una gran cantidad de estos elementos. Tenemos 3 sets temáticos diferentes que no solo vamos a poder utilizar para completar la parte lisa de la mesa, sino que se han diseñado de manera que interactúen modularmente con algunos de los elementos que ya hemos visto. En primer lugar tenemos este grupo de elementos que nos va a permitir construir una muralla modular. Tenemos tramos rectos, tramos en ángulo de 90 grados, tramos en ángulo de 45 grados y algunos tramos más pequeños para completar. Tienen un diseño muy interesante, con ángulos en la parte superior, ranuras horizontales y vigas metálicas decorativas para reforzar el efecto de construcción prefabricada. Tanto los muros como las bases están fabricadas íntegramente en DM, súper resistente. Las bases, como siempre, están convenientemente rematadas en la parte inferior, etc. Y funcionan perfectamente al colocar unas con otras. Como podéis ver, los hemos diseñado de manera que las vigas metálicas sean equidistantes independientemente de cómo se coloquen los diferentes tramos para mantener la coherencia visual. Tenemos suficientes tramos para recrear distintas configuraciones. Por ejemplo, podemos montar diferentes diseños de muro que vayan de lado a lado de la mesa para separar el complejo de edificios de la jungla. Pero también podemos montar secciones de muro independientes, más pequeñas, y conseguir trazados paralelos e incluso laberínticos, por lo que no va a haber dos partidas iguales, las posibilidades son muy amplias. Todas las bases han sido convenientemente decoradas con césped, piedras y distintos tipos de vegetación, pequeñas plantas, palmeras altas y bajas de diferentes tipos e incluso tenemos árboles de aspecto retorcido similares a los que vimos anteriormente. Hemos procurado mantener estas bases lo más despejadas posible para que resulten prácticas a nivel de juego, pero tienen la suficiente vegetación como para funcionar bien visualmente con los elementos de jungla que veremos más adelante. Por otra parte, e incluso contando con los elementos fijos que ya hemos visto en los módulos especiales, el cliente quería disponer de elementos móviles con cierta altura para completar la parte fija de la mesa. Así que, como elemento central de esta idea, hemos preparado esta masiva plataforma de aterrizaje en 3 niveles con un diseño muy interesante. En la parte superior tenemos la plataforma en sí, con amplitud suficiente como para poder colocar cualquier volador sin problemas. Debajo de la plataforma encontramos estos 2 subniveles, adecuados para colocar miniaturas de infantería, etc., y un diseño de pilares estructurales en 2 anillos concéntricos que van a dar cobertura a las miniaturas que circulen por estos niveles. Abrazados a la estructura han crecido árboles gigantes similares a los que ya hemos visto, con un diseño retorcido, modelados a mano, etc. Tenemos uno en esta esquina que rompe la plataforma, otro más pequeño en el lado contrario, que van a servir para bloquear líneas de visión y dar cobertura a las miniaturas que circulan bajo la plataforma en diferentes situaciones. Por último, a nivel de suelo, tenemos diferentes elementos de vegetación para completar la sensación visual. Vamos a ir girándolo e integrarlos adecuadamente en el conjunto con el resto de elementos. Bien, como complemento de esta plataforma tenemos esta pequeña torre de vigilancia con un diseño similar, pero solo 2 alturas, espacio en la parte superior para colocar miniaturas, etc. Un pequeño subnivel en el que podríamos colocar algunos observadores y de nuevo vegetación para completar la parte inferior. Estos elementos, que a priori pueden parecer no especialmente interesantes, pueden combinarse con los elementos que ya vimos. Recordáis estos arcos estructurales, las alturas están preparadas para que podamos utilizar estos arcos para conectar estos elementos entre sí. Las alturas coinciden también con la de los edificios que vimos anteriormente, de manera que, por ejemplo, podemos ir utilizando estos arcos para ir conectando los diferentes niveles con estos edificios. Vamos a montar alguna configuración de ejemplo
quizás conectando en esta posición, este otro aquí. Vamos a utilizar alguno de los pequeños también. Tenemos diferentes longitudes de arcos, recordad, por lo que vamos a tener muchas posibilidades. Podemos poner este aquí, por ejemplo, y quizás este más pequeño aquí para completar. Tenemos un montón de tramos de arco, como decía, por lo que las posibilidades en este sentido son muchas. Con este ejemplo es suficiente para que os hagáis una idea. Por último, y para completar la temática de sofocante jungla tropical, hemos preparado un set de 10 bases de jungla de tamaños variados. Vamos a verlas más de cerca y les vamos comentando. Como siempre, las bases están fabricadas en DM, convenientemente rematadas en la parte inferior, súper resistentes, para que no se nos comben ni tengamos ningún problema. Las bases de mayor tamaño incluyen árboles similares a los que ya hemos visto, modelados a mano, con formas sinuosas y retorcidas, etc. A nivel de suelo, todas las bases tienen elementos voluminosos que van a bloquear la línea de visión para las miniaturas de infantería, y también tenemos elementos con diferentes alturas que van a resultar muy interesantes en combinación con los elementos que ya hemos visto, arcos estructurales, etcétera, para las miniaturas que circulan por esos niveles superiores, y también pueden ofrecer cobertura a las miniaturas especialmente voluminosas, los bípodes o máquinas de guerra más grandes, etcétera. Vamos a ir colocando algunas para que veáis cómo queda la jungla. Como ya vimos en reportajes anteriores, en función de cómo coloquemos las bases vamos a poder representar diferentes tipos de jungla. Si las apiñamos mucho, conseguimos zonas de jungla impenetrable. Vamos a montar un ejemplo, de manera que las miniaturas tendrían que serpentear en estos caminos, quizás solo podrían acceder las miniaturas de infantería y bípodes, etc. Si las espaciamos más, conseguimos zonas de jungla más despejadas, y al ampliar estos caminos dejamos espacio suficiente para que nuestros vehículos puedan circular, aún así con líneas de visión muy limitadas. Como podéis ver, todas estas palmeras se han aerografiado individualmente para conseguir diferentes tonos, diferentes acabados y representar adecuadamente la variedad que cabe esperar en una jungla tropical de estas características. Como veis, el aspecto de las bases de jungla combinadas es realmente sensacional. Y por si fuera poco, recordad que podemos combinarlas con todos los elementos que hemos ido viendo a lo largo de este reportaje. Si os parece, me voy a quedar montando una configuración con todo lo que hemos visto y enseguida vemos cómo queda terminado. Y este aspecto tan sensacional es el que puede llegar a tener una mesa de juego de estas características. Las colecciones de escenografía avanzadas como esta no solo nos van a proporcionar un marco visual incomparable para los enfrentamientos de nuestras colecciones de miniaturas, sino que además nos otorgan la máxima flexibilidad a la hora de representar nuestros campos de batalla. Con este conjunto vamos a poder representar conceptos radicalmente diferentes en cada ocasión, desde diferentes zonas de la instalación invadida por la vegetación, hasta senderos tortuosos en el corazón de la jungla o campamentos auxiliares amurallados en claros abiertos artificialmente. Son solo algunos ejemplos de cómo vamos a poder adaptar el aspecto de nuestra mesa de juego a la línea argumental de nuestras partidas, para llevarlas a nuevas cotas de diversión y disfrute. Recordad que este encargo es solo un ejemplo más de cómo en Scenery Planet podemos diseñar y construir especialmente para vosotros la mesa de juego que siempre habéis deseado tener, desarrollando las temáticas y los conceptos que os resulten más atractivos para que el resultado final satisfaga todas vuestras expectativas. Si podéis imaginarlo, en Scenery Planet podemos construirlo para vosotros. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional en nuestra página web. No olvidéis que podéis seguirnos en Facebook o suscribiros a nuestro canal de YouTube para no perderos ninguno de nuestros trabajos. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado con este reportaje y hasta la próxima.